Hay una pregunta que lleva 2000 años sin respuesta oficial. ¿Qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? No hay un solo versículo en los 4 evangelios canónicos que lo diga. Nació, huyó a Egipto, regresó. A los 12 apareció en el templo debatiendo con los doctores de la ley. Y la siguiente vez que lo vemos tiene 30 años, está en el Jordán y Juan lo bautiza. 18 años, borrados. En la historia de cualquier otra figura religiosa ese silencio sería una anomalía menor. Pero estamos hablando del personaje más influyente de la historia occidental. Sus seguidores escribieron sobre él, sus enemigos escribieron sobre él, comunidades enteras organizaron su vida alrededor de su memoria. Y aún así, esos 18 años permanecen en blanco en el registro oficial. Eso no es un olvido, es una decisión. Y lo que voy a contarte esta noche es lo que había en esos años que alguien decidió que era mejor no contar. Quédate hasta el final porque vas a descubrir qué muestran los evangelios apócrifos sobre la niñez de Jesús que los canónicos nunca quisieron incluir, porque un niño de 5 años aterrorizaba a sus propios vecinos en Nazaret, qué ocurrió realmente durante los años en Egipto que los textos oficiales despachan en una sola línea. ¿Por qué José casi nunca aparece en el relato oficial y qué revela eso sobre lo que la Iglesia quería ocultar? ¿Cómo aprendió Jesús a controlar algo que al principio no sabía que tenía? ¿Qué dicen los textos armenios y siríacos sobre los años de los que nadie habla? ¿Y qué revela todo esto sobre la relación entre María, José y un hijo que ninguno de los dos comprendía del todo? Antes de entrar en los textos hay que entender por qué existen. Cuando las primeras comunidades cristianas se reunían a hablar de Jesús, hablaban de todo, de sus milagros, de sus enseñanzas, de su nacimiento, de su pasión, y naturalmente también hablaban de su infancia, de lo que los mayores recordaban haber escuchado, de lo que los padres habían contado a sus hijos y esos hijos a los suyos. Esas historias circularon durante décadas de manera oral antes de que alguien las pusiera por escrito. Y cuando se pusieron por escrito, a lo largo de los siglos segundo y tercero, formaron lo que hoy conocemos como los evangelios apócrifos de la infancia. El más antiguo e importante de todos es el Evangelio de la Infancia según Tomás. No hay que confundirlo con el Evangelio de Tomás Gnóstico encontrado en Nag Hammadi en 1945. Son textos distintos. Este fue escrito probablemente entre los años 120 y 150 después de Cristo. Está preservado en griego, en siríaco, en latín y en etíope. Ha sido estudiado por investigadores de las universidades más rigurosas del mundo, entre ellos el de Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte, que lo ha analizado en detalle en varias de sus obras sobre el Jesús histórico, y fue rechazado del canon oficial en el siglo IV. La razón que siempre da la Iglesia es que contiene elementos fantásticos que no encajan con la teología ortodoxa. Pero hay una razón más honesta, una que los comentaristas eclesiásticos rara vez mencionan con esa claridad. Este Evangelio muestra un Jesús que la Iglesia nunca quiso que conocieras, un Jesús que comete errores, que aprende, que evoluciona, que llora en su habitación, que da miedo a sus vecinos, que aterroriza a sus maestros, un Jesús que tiene que descubrir quién es, y eso, para una institución que necesitaba proyectar la imagen de un Cristo perfecto e inmutable desde el nacimiento, era sencillamente demasiado peligroso. La primera historia del Evangelio de Tomás ocurre cuando Jesús tiene 5 años, es sábado, día de descanso sagrado para los judíos. Jesús está solo junto a un arroyo en las afueras de Nazaret y está haciendo algo que los judíos piadosos no hacen en sábado. Se agacha en la orilla, toma barro entre las manos y comienza a modelar. Cuando termina, junto al agua hay 12 gorriones perfectos, alineados como si esperaran una señal. Un vecino que pasa los ve al niño. Ve el sábado que se está violando, corre a buscar a José. Tu hijo está profanando el día sagrado. José llega al arroyo, ve los pájaros de barro, ve a su hijo, abre la boca para reprenderlo. Pero antes de que diga una sola palabra, Jesús da una palmada, y los 12 gorriones echan a volar, no se deshacen en barro. Se convierten en pájaros reales, vivos, que se pierden piando entre los árboles. El vecino retrocede,
José se queda paralizado y el texto describe lo que hace Jesús a continuación con una palabra que persigue a cualquiera que la lee detenidamente. Sonríe. Pero no dice que sonría con alegría, no dice que sonría con inocencia. El texto original dice que su sonrisa era extraña. ¿Qué tipo de sonrisa es esa? ¿La de un niño que acaba de hacer algo que no entiende del todo? ¿O la de alguien que entiende perfectamente lo que ha hecho y observa las reacciones de los adultos con una distancia que no debería tener un niño de 5 años? Esa pregunta es exactamente la que estos textos plantean, y exactamente la que la Iglesia nunca quiso que te hicieras. Lo que viene a continuación en el relato es más perturbador. Otro niño, jugando cerca, destruye con un palo las represas de agua que Jesús había construido en el arroyo sin mala intención. Un niño haciendo lo que hacen los niños. Jesús se enfurece. Le dice algo que en el texto original suena a sentencia definitiva: te secarás como un árbol sin raíces, y el niño cae al suelo. Los padres llegan corriendo, miran a Jesús y le gritan a José lo que cualquier padre desesperado gritaría en ese momento: tu hijo ha hecho esto, llévalo lejos de aquí, es peligroso. José lleva a Jesús a casa, le tira de la oreja, le pregunta angustiado por qué hace esas cosas. Le dice que la gente los odia, que los van a echar del pueblo, y Jesús responde algo que no esperas de un niño de 5 años. Sé que estas palabras no son tuyas, por ti guardaré silencio, pero ellos recibirán su castigo. Estas palabras no son tuyas. Esa frase me parece una de las más reveladoras de toda la infancia apócrifa. Jesús no le dice a José que tiene razón, no se disculpa. Le dice que entiende que habla por presión social, que sus palabras no vienen de su interior, sino del miedo a lo que dirán los vecinos, y que por eso, solo por eso, va a callar. Un niño de 5 años que analiza las motivaciones de los adultos con esa precisión no es un niño normal. Es algo que todavía no tiene nombre. ¿Conocías estas historias antes de hoy? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber cuántas personas han crecido con la imagen del niño Jesús dulce y obediente que enseñan los catecismos y cuántas han tenido acceso a estos textos. El episodio de los vecinos se repite. Hay otro niño que choca accidentalmente con Jesús en la calle, sin querer, corriendo como corren los niños. Jesús cae al suelo y Jesús dice: ¿no seguirás tu camino? El niño cae. Ahora las madres del pueblo van a buscar a María, no a José esta vez, a María directamente. Le dicen lo que ninguna madre quiere escuchar sobre su hijo: no puede seguir viviendo aquí, provoca daño a los nuestros, o lo controlas o os marcháis. Y aquí el texto hace algo que los evangelios canónicos nunca hacen: muestra a María vulnerable, dice que María llora, que toma a Jesús en brazos y le suplica, y Jesús no responde, la mira, y esa mirada, dice esto, hace que María sienta frío. Esa palabra, frío, no miedo, no confusión, no tristeza, frío. La sensación de estar ante algo que supera lo que una madre puede contener, la sensación de que ese niño que llevas en brazos pertenece a otro orden de la existencia y que por un instante eso se hace completamente visible. Elaine Pagels ha señalado en sus investigaciones sobre los textos de la infancia que los evangelios apócrifos revelan un debate teológico que las primeras comunidades no habían resuelto. ¿Cuándo sabía Jesús quién era? Desde el nacimiento, gradualmente, nunca del todo durante su infancia. Los evangelios canónicos evitan esa pregunta, los apócrifos la hacen central. Después de los conflictos con los vecinos, José decide llevar a Jesús con un maestro, un rabino llamado Zaqueo, conocido por su paciencia. José le dice: es inteligente pero difícil, tómalo, enséñale. Zaqueo acepta, sienta a Jesús frente a él, le muestra el alefato, el alfabeto hebreo, empieza por la primera letra, Alef, silencio. Alef, repite Zaqueo, silencio, y entonces Jesús habla. Pero no repite la letra, le pregunta a Zaqueo: si realmente conoces el Alef, dime primero qué es el Bet. Zaqueo se desestabiliza. ¿Cómo vas a aprender el Bet si no sabes el Alef? Y Jesús, con una calma que el texto describe como desconcertante, responde: quien no conoce el Alef, ¿cómo puede enseñar el Bet? Y comienza a hablar sobre el significado de cada letra del alfabeto hebreo, sobre la relación entre el lenguaje y la creación,
sobre la estructura del pensamiento divino, el texto dice que Zaqueo y todos los presentes se quedaron a la vez maravillados y aterrorizados. Esa combinación, maravilla y terror, es la descripción más honesta posible de lo que debía de ser estar cerca de ese niño. Zaqueo salió del aula, encontró a José y le dijo: «No puedo enseñarle. Él sabe más que yo, más que todos nosotros juntos, llévalo. No es un niño, es algo que no tengo palabras para definir». Y José suspiró porque ya lo sabía, porque lo había sabido desde el principio, desde el sueño donde el ángel le dijo que lo que María llevaba no era de origen humano. Una cosa es saberlo en un sueño, otra cosa es verlo cada mañana desayunando en tu mesa y no saber qué hacer con ello. José intentó con un segundo maestro. Mismo resultado. El maestro insistía en las reglas, en las formas, en el protocolo del aprendizaje, y Jesús simplemente no operaba dentro de esas categorías. No porque fuera rebelde, sino porque el marco desde el que percibía el mundo era tan diferente al de cualquier maestro que el proceso de enseñanza se invertía solo. Los maestros salían de cada sesión sintiéndose ellos los alumnos, y eso en el mundo educativo del siglo I era socialmente inaceptable. Quiero hacer una pausa aquí porque hay algo que estos textos muestran sobre José que los evangelios canónicos casi nunca mencionan. José casi no existe en la Biblia oficial, aparece en el nacimiento, en la huida a Egipto, en el episodio del templo cuando Jesús tiene 12 años y luego desaparece. Se asume que falleció antes del ministerio público. Nunca se menciona en los años de predicación de Cristo, pero en los evangelios apócrifos José es un personaje real, humano, agotado, un carpintero de un pueblo perdido que se levanta cada mañana sabiendo que el niño que duerme en esa habitación no es como los demás, que lleva dentro algo que él no puede comprender, que no puede contener, que a veces se manifiesta de formas que lo dejan sin palabras, y que aún así se queda, que aún así lo protege. El Evangelio árabe de la infancia tiene un pasaje muy breve que me parece de los más poderosos de todos estos textos. Una noche José se despertó y encontró a Jesús sentado en el patio mirando las estrellas. Se acercó. Le preguntó si no podía dormir. Jesús respondió sin apartar la vista del cielo: «Estoy recordando». José preguntó: «¿Recordando qué? ¿De dónde vengo?». José no dijo nada más. Se quedó de pie en el umbral mirando a ese niño de 8 años que hablaba de recuerdos de otro lugar. Quiso preguntar, no se atrevió, porque en algún lugar de su interior sabía que la respuesta a esa pregunta era demasiado grande para él. Hasta que Jesús giró la cabeza, lo miró y le sonrió, una sonrisa completamente humana, esta vez cálida: «No temas, Padre». Esas dos palabras, Padre, con todo el peso afectivo que esa palabra puede llevar. José nunca comprendió quién era ese niño en el sentido teológico completo. Falleció antes de los milagros, antes de la entrada en Jerusalén, antes de todo. Falleció siendo el padre de alguien que el mundo todavía no conocía, cargando en silencio un secreto que nadie más habría podido cargar. Y quizás esa es la paradoja más silenciosa de toda esta historia. El hombre más cercano a Jesús durante los años de formación, el que compartió su mesa, su taller, sus mañanas y sus noches, el que lo vio crecer, el que cargó con la incomprensión de los vecinos, con el rechazo de los maestros, con la extrañeza permanente de criar a alguien que no encajaba en ningún lugar. Ese hombre no aparece en ningún milagro, no aparece en ningún sermón, no aparece en ninguna de las historias que el mundo recuerda de Jesús. Y quizás eso no es un olvido de los textos, quizás es la naturaleza exacta del amor que José representó, el amor que no aparece en los titulares, el que ocurre en lo cotidiano, el que se queda cuando todos los demás necesitan entender y tú simplemente decides que no necesitas entender para quedarte. Ahora hay que hablar del periodo que los evangelios canónicos más comprimen: la huida a Egipto. El texto de Mateo dice: «Tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, y estuvo allí hasta el fallecimiento de Herodes». Eso es todo. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos dónde exactamente, no sabemos qué hicieron durante esos años, cuántos idiomas escuchó ese niño, qué culturas lo rodearon, qué imágenes se grabaron en su memoria. Jesús tenía entre 1 y 3 años cuando salieron de Belén.
y tenía aproximadamente 5 o 6 cuando regresaron, entre 3 y 5 años en un país extranjero, en la civilización más antigua y más compleja que existía en ese momento en el mundo conocido. 5 años en los que ese niño creció, empezó a hablar con claridad, empezó a descubrir lo que era. El Evangelio del pseudo Mateo, que recoge tradiciones orales muy antiguas preservadas en comunidades coptas, llena ese silencio. Y lo que cuenta es extraordinario. Dice que cuando la familia cruzó el umbral de un templo de una ciudad egipcia, las estatuas del recinto cayeron por sí solas, sin gesto, sin palabra. Solo la presencia de ese niño en brazos de su madre, y los ídolos no pudieron sostenerse. Los sacerdotes salieron corriendo, el gobernador de la ciudad llegó, vio las estatuas en el suelo y en lugar de reaccionar con ira, se inclinó. Había leído los textos sagrados, conocía la profecía de Isaías. El Señor vendrá a Egipto y los ídolos temblarán ante él. Reconoció el cumplimiento de algo que llevaban generaciones esperando. Lo que me interesa de esta escena no es el espectáculo de las estatuas cayendo, es el detalle de que Jesús no hizo nada, estaba allí, tenía 2 años, probablemente dormía, y su sola presencia fue suficiente para que lo que era falso no pudiera mantenerse en pie. He pensado mucho en eso, porque los evangelios adultos confirman esa misma dinámica repetidamente. Jesús no necesitaba discutir con los hipócritas para desenmascararlos, no necesitaba argumentar contra la mentira. Su presencia hacía que lo que no era real se volviera insostenible. Eso empezó antes de que pudiera caminar. El pseudo Mateo cuenta también la historia de un encuentro en el desierto durante el viaje. La familia se cruzó con un grupo de hombres peligrosos. Su líder se llamaba Dimas, su segundo Gestas. Cuando vieron a José anciano, a María joven, al niño pequeño, se acercaron con intenciones claras. Dimas se adelantó, pero cuando miró a Jesús, algo lo detuvo. El texto dice que el niño lo miró y que Dimas sintió no miedo sino paz, una paz que no entendía, la sensación de que ese niño lo veía de una manera diferente a como lo había mirado cualquier persona en su vida. No veía lo que había hecho, veía lo que podría llegar a ser. Dimas ordenó a sus hombres que se echaran atrás. Gestas protestó furioso. Son extranjeros indefensos, nadie los echará de menos. Dimas insistió. Los dejó ir. María, al pasar junto a él, le dijo en voz baja: «El Señor te conceda el perdón». Y el niño, de 3 o 4 años, miró a Dimas directamente y dijo, dentro de 30 años: «Madre, verás a este hombre junto a mí». María no entendió, Dimas tampoco. 30 años después, cuando Jesús es condenado en el Gólgota, hay 2 hombres junto a él, uno a su derecha, uno a su izquierda, sus nombres, según Lucas, y Gestas. Y Dimas, desde donde está, mira a Jesús y de repente recuerda un desierto, esos ojos. Y dice Jesús: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y Jesús responde: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta historia puede ser una construcción narrativa posterior, probablemente lo es en su forma concreta, pero revela algo sobre cómo las primeras comunidades entendían la vida de Cristo, no como episodios sueltos y sin relación entre sí, como una trama, como un tejido donde cada encuentro, cada mirada, cada palabra dicha a un desconocido en el desierto se conecta décadas después con algo que parecía imposible de conectar, la idea de que nada fue casual, de que desde el principio había un hilo que lo unía todo. Cuando la familia regresó de Egipto y Jesús empezó a crecer en Nazaret, los episodios del Evangelio de Tomás muestran algo que pocas veces se comenta, un proceso de cambio. Después de los primeros incidentes con los vecinos, después de las palabras que caían sobre los niños como sentencias que no podían deshacerse, el texto empieza a mostrar algo diferente. Jesús comienza a reparar lo que ha roto, va a las casas de las familias, las madres abren con ojos llenos de dolor y Jesús les dice que está ahí para deshacer lo que hizo. El texto describe cómo se arrodilla junto a esos niños, cómo les habla en voz baja, cómo los niños vuelven. Las madres que habían pedido que lo expulsaran del pueblo son las mismas que después dicen que es un profeta, un enviado de Dios. Pero Jesús no se queda a recibir el reconocimiento, se va, vuelve a casa, y María puede escucharlo desde fuera de su habitación, llorando.
un ser divino que llora porque ha entendido el peso de lo que hizo, porque ha sentido el daño que causó, porque la comprensión llegó tarde, como suele llegar cuando ya no puede evitar lo que ocurrió, solo repararlo. Eso no es la imagen de Cristo que nos enseñaron. Es algo mucho más difícil y mucho más real. Es la imagen de alguien aprendiendo a ser lo que es, tropezando en el proceso, levantándose, rehaciendo el camino, exactamente como cualquier ser humano tiene que hacer. Hay otro texto que merece atención especial, el Evangelio de la Infancia Árabe, también conocido como el Evangelio Árabe de la Infancia, que fue redactado en árabe probablemente en el siglo VI, pero que recoge tradiciones que los especialistas datan en fuentes mucho más antiguas, algunas del siglo II. Este texto contiene episodios del período en Egipto que no aparecen en ninguna otra fuente conocida. Uno de ellos describe la llegada de la familia a una ciudad donde había una mujer que llevaba años sin poder hablar, completamente muda. Los médicos de la ciudad habían intentado todo. María se enteró de su historia por las vecinas. Al día siguiente llevó a Jesús a casa de esa mujer. El texto dice que Jesús entró en la habitación donde la mujer estaba sentada, se acercó a ella, le tomó la mano y la miró en silencio un momento, y la mujer abrió la boca y habló. Lo que dijo, según el texto, fue su nombre. Solo su nombre. Como si lo hubiera olvidado durante todos esos años de silencio y ahora lo estuviera recuperando. Y Jesús soltó su mano y volvió con María. No hubo palabras de poder pronunciadas en voz alta, no hubo ritual, no hubo escena, solo una mirada, solo una mano tomada brevemente, el mismo patrón que repetiría décadas después junto al lago de Galilea, junto al pozo de Samaria, en las calles de Cafarnaúm. La presencia como el milagro, el contacto como la cura, el Evangelio armenio de la infancia, uno de los menos conocidos y más interesantes de todos estos textos, contiene historias que no aparecen en ninguna otra fuente. Cuenta que José llevó a Jesús con varios maestros, uno tras otro, y con todos pasaba lo mismo. El maestro intentaba enseñarle, Jesús le hacía preguntas que el maestro no podía responder, y al final el maestro le decía a José que lo llevara a otro, que él no podía enseñarle nada, hasta que llegaron a un rabino llamado Jonatán. Jonatán era conocido no solo por su paciencia, sino por la profundidad real de su pensamiento. Era un hombre que había dedicado su vida al estudio y al que el conocimiento no le daba soberbia sino curiosidad. Se sentó con Jesús y le preguntó directamente, ¿qué quieres aprender? Y Jesús respondió sin dudar, quiero entender el sufrimiento. Jonatán no esperaba esa respuesta de un niño de 9 años, pero era un hombre serio, así que intentó responder honestamente. Habló sobre Job, sobre cómo el sufrimiento puede ser una prueba que Dios permite para fortalecer la fe, sobre cómo el justo que sufre y no abandona su fidelidad recibe al final la recompensa. Jesús lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. Y cuando Jonatán terminó, dijo con una calma que el texto describe como desconcertante, eso no es suficiente. Jonatán, algo herido en su orgullo, preguntó, ¿cómo que no es suficiente? Jesús respondió, porque si Dios permite el sufrimiento solo para probar la fe, entonces Dios es cruel. Y yo no creo que Dios sea cruel. Jonatán se quedó en silencio porque tenía razón. Porque esa es la contradicción central del libro de Job que los teólogos llevan 2000 años intentando resolver sin éxito completo. Entonces Jonatán le preguntó con genuina curiosidad, ¿y tú qué crees? Y Jesús dijo algo que en el siglo I era completamente revolucionario en términos teológicos. Creo que Dios sufre con nosotros, que el sufrimiento no es una prueba sino una consecuencia de la libertad, y que Dios no lo observa desde fuera, lo experimenta desde dentro. Jonatán fue a buscar a José y le dijo, no puedo enseñarle. ¿Él me está enseñando a mí? Y esa idea que ese niño de 9 años planteó en el patio de una escuela de Nazaret es la misma que Jesús adulto expresará con su cuerpo en el Gólgota, y en el grito que ningún texto canónico explica del todo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo puede gritar eso alguien que ya sabía desde niño que Dios no está separado del sufrimiento, que lo comparte, que lo habita. El Evangelio armenio cuenta también algo sobre los sueños de Jesús.
Dice que Jesús tenía pesadillas. Se despertaba en mitad de la noche. María corría a su habitación, lo encontraba sentado en el borde de la cama, con los ojos abiertos mirando algo que no estaba en esa visión. Ella lo abrazaba, le preguntaba qué había soñado, y él respondía: todavía no puedo decirlo. Pero era oscuro, y estaba solo, y tenía miedo. María lo mecía, le cantaba como cualquier madre con cualquier niño, pero sabiendo en algún lugar que no podía articular del todo que esas pesadillas quizás no eran pesadillas ordinarias, que quizás eran anticipaciones, fragmentos de algo que vendría, el Getsemaní, el Gólgota, las 3 horas de oscuridad, cómo crece un niño con ese peso, cómo juega, cómo se permite ser simplemente un niño, o tal vez no sabía con claridad, tal vez solo tenía intuiciones, destellos de algo terrible que se aproximaba sin poder nombrarlo todavía, una sensación permanente de una carga que todavía no ha llegado del todo, pero que ya está ahí en el horizonte esperando. Hay algo que siempre recuerdo cuando llego a este punto de los textos. Los evangelios canónicos adultos muestran a Jesús llorando en 3 ocasiones: junto a la tumba de Lázaro, sobre Jerusalén, en el huerto de Getsemaní. Los 3 casos tienen algo en común. Llora sabiendo el desenlace. Junto a Lázaro llora antes de resucitarlo. Sobre Jerusalén llora sabiendo lo que él mismo podría evitar. En el huerto llora sabiendo que esa noche era necesaria. ¿Por qué llora alguien que ya conoce el final? La respuesta que los textos apócrifos de la infancia sugieren es esta: porque saber no es lo mismo que sentir, porque él eligió sentir, porque esa fue la decisión central de la encarnación. No sólo habitar un cuerpo humano, sino habitar una sensibilidad humana completa, con todo lo que eso implica, las pesadillas de infancia, el frío en la mirada de María, el llanto en la habitación después de reparar lo que había roto. Todo apunta en la misma dirección. Un ser que no vino a demostrar que podía estar por encima del dolor humano, sino a demostrar que podía estar completamente dentro de él. El Evangelio armenio contiene otro episodio sobre los maestros de Jesús que no aparece en ningún otro texto. Cuenta que en cierta ocasión un maestro llegó a Nazaret de una ciudad lejana. Había escuchado hablar del niño. Era un hombre reconocido en toda la región por su erudición y quería verlo por sí mismo. Se sentó con Jesús y le hizo la pregunta con la que ponía a prueba a todos sus alumnos: ¿qué es Dios? Los alumnos ordinarios respondían con definiciones memorizadas, con frases tomadas de los textos sagrados, con la teología establecida. Jesús guardó silencio un momento y entonces respondió con otra pregunta: ¿qué es el amor entre una madre y su hijo? El maestro frunció el ceño. ¿Eso no es lo que te pregunté? Y Jesús dijo: es exactamente lo que te pregunté, porque si puedes responder eso, ¿ya has respondido lo otro? El maestro tardó en procesar esa respuesta, y cuando la procesó del todo, se levantó, se inclinó ante el niño y se fue sin decir nada más. Ese día, según el texto armenio, fue el último día que José intentó buscar un maestro para su hijo, no porque Jesús no necesitara aprender, sino porque había quedado claro que lo que él necesitaba aprender no existía en ningún aula de Nazaret. Hay un pasaje en el Evangelio de Tomás que generalmente no recibe la atención que merece. Ocurre cuando Jesús tiene aproximadamente 10 años, está caminando por el mercado de Nazaret cuando se detiene frente a una mujer que llora en un rincón. María lo ve, se acerca a la mujer, le pregunta qué le ocurre. La mujer explica que su esposo había fallecido esa mañana, que era joven, que estaban bien, que se levantó a trabajar y simplemente no regresó. María la consuela, le dice que vaya al templo, que la comunidad la ayudará. La mujer asiente pero sigue llorando, y entonces Jesús se acerca, le toca el hombro y le dice: no llores más, Él volverá. La mujer lo mira confundida. ¿María también? ¿Quién eres tú, niño? Jesús no responde, se da la vuelta y sigue su camino. María lo alcanza. Le pregunta: ¿por qué le dijiste eso? Su esposo ha fallecido, y Jesús responde: lo sé, pero volverá. María insiste: ¿vas a hacer algo? Y Jesús dice algo que esto registra con precisión: no, Él volverá por sí mismo. 3 días después la noticia recorre Nazaret. El esposo de esa mujer está vivo, despertó, está débil y confundido pero vivo, y todos dicen que es un milagro de Dios.
pero nadie, excepto María, sabe que un niño de 10 años lo predijo y que ese niño dijo algo que no encaja con ninguna categoría ordinaria de milagro, que volvería por sí mismo. He pensado mucho en esa frase. ¿Qué significa que un hombre que el mundo considera que ha fallecido vuelva por sí mismo? ¿Significa que Jesús vio en ese hombre algo que los demás no vieron? ¿Una posibilidad de vida donde todos veían solo fin? ¿O significa algo más complejo, que los milagros de Jesús no eran imposiciones de voluntad desde fuera, sino la activación de posibilidades que ya existían dentro? Esa pregunta conecta directamente con lo que vemos en el ministerio adulto de Jesús. No hay en los evangelios canónicos una sola curación donde Jesús le diga a alguien que lo ha curado él. Lo que dice siempre es: tu fe te ha curado, como si el poder no viniera de él sino de algo que él activaba en la otra persona, como si supiera hacer visible lo que ya estaba allí. El único episodio de la infancia de Jesús que aparece en los evangelios canónicos ocurre cuando tiene 12 años. La familia sube a Jerusalén para la Pascua. Al terminar la festividad, la caravana de Nazaret emprende el regreso hacia Galilea. María y José asumen que Jesús va en algún lugar entre la gente conocida. Al caer la noche del primer día comprenden que no está. Vuelven a Jerusalén, lo buscan 2 días, al tercer día alguien les dice dónde está en el templo. Llevan 3 días buscando a un niño desaparecido y lo encuentran sentado en el centro de un semicírculo de los hombres más eruditos de la ciudad. El texto de Lucas dice que todos los que lo escuchaban estaban atónitos por su comprensión y sus respuestas. No es un niño que escucha y aprende, es un niño que debate de igual a igual con los doctores de la ley de la capital religiosa del judaísmo. María lo alcanza, con ese alivio mezclado con reproche que sólo una madre puede sostener al mismo tiempo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Y Jesús, con una calma que debió de herirla sin querer, responde: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Nótese la distinción: no tu padre, mi padre, con la diferencia de mayúscula que en el texto original en griego la distinción contextual hace evidente. Y Lucas añade a continuación una de las líneas más honestas de todo el Nuevo Testamento. Pero ellos no comprendieron lo que les decía después de todo lo que habían vivido: el nacimiento, los magos, los años en Egipto, las cosas extrañas que habían visto y guardado, y todavía no comprendían. Ese no comprendían no es una falla de María y José. Es una declaración sobre la naturaleza de lo sagrado, que estar cerca de ello no significa entenderlo, que la comprensión no es lo que se te pide, que lo que se te pide es quedarte, y María y José se quedaron. El texto de Lucas añade algo que tampoco suele comentarse. Dice que Jesús bajó con ellos a Nazaret, que fue obediente, y que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, todas estas cosas, plural, como si hubiera un cofre lleno de momentos que no cabían en ninguna categoría y que María guardaba con la misma fidelidad con la que se guarda algo precioso cuyo valor no entiendes del todo, pero que sabes que no puedes perder. Después de ese episodio del templo, los evangelios canónicos dicen solo una cosa sobre los siguientes 18 años de Jesús. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y con los hombres. Una sola frase para 18 años. Y es en ese espacio de silencio donde viven las tradiciones más especulativas. Hay investigadores que hablan de años en la comunidad esenia de Qumrán, donde los monjes del desierto preservaban una versión del judaísmo más cercana al mensaje que Jesús adulto predicaría. Hay tradiciones que hablan de viajes a Egipto, ya no como refugio, sino como estudiante, al contacto con las escuelas de sabiduría alejandrina. Hay textos tibetanos y textos indios que afirman haber recibido la visita de un maestro de Palestina en esos años. La academia no valida ninguna de estas tradiciones con pruebas concluyentes, pero lo que sí es verificable, lo que los propios evangelios canónicos confirman sin querer, es el resultado de esos 18 años. El Jesús que aparece a los 30 junto al Jordán no es el niño que perdía el control en Nazaret. Es alguien que ha integrado completamente lo que es, que puede estar entre leprosos sin alejarse.
entre personas rechazadas por la sociedad sin juzgarlas, ante el poder sin corromperse, ante la hostilidad sin responder con hostilidad, que puede mirar a los ojos a un recaudador de impuestos que todo el mundo desprecia y decirle simplemente «sígueme». Ese nivel de integración no ocurre de un día para otro, ocurre en 18 años de los que no sabemos casi nada. Pero los evangelios apócrifos nos dan el punto de partida, nos muestran de dónde partió el proceso. Un niño de 5 años que no controlaba lo que llevaba dentro. Un muchacho que lloraba en su habitación por el daño que había causado. Un adolescente que le preguntaba a los maestros cómo entender el sufrimiento. Y de algún lugar entre ese niño y el hombre que se detuvo junto a un pozo en Samaria a tener una conversación que cambiaría la vida de una mujer desconocida, algo ocurrió. Algo que nadie escribió, pero que está presente en cada línea del ministerio adulto de Jesús. Ladera, Elaine Pagels, cuyo trabajo sobre el cristianismo primitivo es de referencia en las universidades más importantes del mundo, ha argumentado en múltiples publicaciones que la exclusión de estos textos del canon oficial no fue solo una decisión teológica, fue una decisión de poder. Una imagen de Cristo que aprende y evoluciona es una imagen que puede inspirar, que puede decirle a cualquier persona que lucha con sus propias contradicciones que también ella puede integrarlas, que también ella puede convertir sus errores en comprensión, que también ella puede llegar a ser lo que está llamada a ser. Una imagen de Cristo perfecto e inmutable desde el nacimiento es una imagen que solo puede ser adorada, y durante siglos la institución que controlaba esa imagen necesitó ser obedecida más de lo que necesitó inspirar. Pero esos textos sobrevivieron en monasterios coptos, en manuscritos siríacos, en tradiciones armenias, en los márgenes de una historia oficial que los ignoró pero que no pudo borrarlos del todo, y cuando los leemos hoy, algo en ellos resuena con una verdad que los textos perfectos no siempre alcanzan. La verdad de que crecer es difícil. La verdad de que incluso lo más sagrado que ha pisado este mundo tuvo que aprender a serlo. La verdad de que María no fue solo la madre del Hijo de Dios en el sentido solemne y distante que suena en los credos. Fue la madre de un niño que daba miedo a los vecinos, que no podía dormir por las noches, que lloraba en su habitación, que le decía a los 11 años que un día estaría completamente solo, y que ella se quedó, que lo abrazó cada vez que lo necesitó, que guardó todas estas cosas en su corazón, sin comprender del todo, pero quedándose, y quizás eso, más que ningún otro dato histórico o teológico, sea la imagen más verdadera de lo que significa amar a alguien cuya grandeza supera lo que eres capaz de comprender. No necesitas entenderlo, solo quedarte. Cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te ha llegado más hondo, y si crees que la Iglesia hizo bien o mal al dejar estos textos fuera del canon oficial. Me interesa saber lo que piensas tú, no lo que te han dicho que debes pensar. Si esta historia te ha abierto algo que no sabías que estaba cerrado, dale like. El algoritmo necesita esa señal para llevar este contenido a las personas que lo están buscando sin saber todavía que existe. Suscríbete y activa la campanita, porque en los próximos vídeos vamos a seguir abriendo los textos que la historia oficial prefirió no incluir. Los años en India, la comunidad esenia, los textos de Qumrán y su conexión con el mensaje de Jesús, lo que ocurrió entre los 12 y los 30 años que ningún evangelio se atrevió a contar, y comparte este vídeo con alguien que creas que merece conocer al Jesús que los textos oficiales no quisieron mostrar. Hasta la próxima revelación.